Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida. Estamos agradecidos como siempre con Dios. ¿Por qué? Porque estamos respirando, porque estamos vivos, porque cuando algunos están en guerras, cuando algunos están enfermos, cuando algunos están pasando por problemas muy fuertes, le damos gracias a Dios porque tenemos la vida, estamos bien, estamos bendecidos, tenemos un lugar donde dormir, no nos ha dejado de dar alimento y estamos agradecidos. Y que más con la oportunidad que Dios nos da de escudriñar su palabra, ¿verdad? De tomar ahora este alimento espiritual que es su palabra, porque dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad, y es lo único que hacemos en este espacio, en este canal, darle la gloria a Dios siempre, que se lleve toda la gloria a Dios, y que nosotros seamos leyendo y escudriñando su palabra, porque su palabra es verdad. Jesús es verdad y Jesús es el cumplimiento de su palabra. Jesús no es ningún desobediente, Jesús no es ninguna persona que vino a abolir, al contrario, Él vino a cumplir y vino a amarnos de tal manera que dio su vida en una cruz y derramó su sangre por ti y por mí, para que hoy tengamos entrada al lugar santísimo con la ayuda de su Espíritu. Su Espíritu es el que nos guía, el que nos santifica también. Su Espíritu es el que nos enseña, y su Espíritu es el que pedimos hoy que nos guíe, que nos ayude, que te ayude en tu vida, que el Espíritu de Dios sea tocando tu corazón, que el Espíritu de Dios sea por medio de su palabra, que sea tocando tu corazón, levantándote, que sea ayudándote en este día. Sí, ¿verdad? El mensaje pasado, ¿verdad? Ahora vamos a leer la segunda de Pedro. Les pido que abran su palabra en segunda de Pedro. Y lo que quería decir es, muchas personas agarran un solo versículo, y cuando haces eso, no es que esté mal. Lo que está mal es que muchas veces que por un versículo mal entendido, eso es lo malo, que mucha gente malentiende los versículos. Entonces viene y lo tuercen de manera de que quitan completamente la Escritura. En este canal nos basamos desde Génesis hasta Apocalipsis, y cualquier estudio que damos no nos basamos en un solo versículo, nos basamos en varios, porque así Jesús, ¿verdad? Cuando dijo que dos testigos, cuando vayas con dos testigos, y cuando van a la corte, entonces tienes que agarrar testigos, y todo está implementado e instituido en el mundo. ¿Por qué? Para tener testigos, que haya testigos, ¿verdad? Entonces hay libros en la Escritura y hay una armonía impresionante en la Escritura. Hay una armonía impresionante. Entonces, para poder dar la Escritura, tenemos que conocer las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, y cuando dar mensajes, no nada más basarnos en un solo versículo. Y lo impresionante es que la palabra de Dios es armoniosa, tiene una armonía tremenda, y eso es lo que hacemos aquí. Entonces, les pido que abran la Escritura en segunda de Pedro. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo 13 y 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a estar leyendo el 13 al 14. Dice la Escritura: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Bendito Padre Celestial, le damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Le damos gracias por todo lo bueno que es, y ha sido y será, Señor. Porque usted siempre es bueno, Señor. Le damos gracias porque estamos vivos, estamos con salud, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos ha levantado este día y estamos respirando, Señor. Tenemos la oportunidad de abrir sus sagradas Escrituras,
su palabra, Señor, que es verdad. Señor, que seamos ayudados por su Santo Espíritu, Señor. Que su Espíritu sea tocando, levantando, Señor, que sea, Señor, redarguyendo, Señor, que sea limpiando, que sea levantando, que sea rompiendo cadenas, Señor. Necesitamos de su Espíritu, Señor, reconociendo que somos faltos delante de usted, Señor, y que no somos perfectos, Señor. Lo requerimos y vamos a su palabra que nos perfecciona, que nos santifica, Señor, y su Espíritu Santo que también nos santifica y nos enseña y nos guía a toda verdad. Pedimos, Señor, que su Espíritu sea con nosotros, con todos aquellos que estén viendo y que estén deseosos de aprender de su palabra, Señor, que usted sea tocando, Señor, que usted sea rompiendo cadenas en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. En el cielo nuevo y en la tierra nueva va a morar la justicia, hermano mío. Y tanta doctrina y tanta predicación, no estamos juzgando a nadie, hermano, pero hay tantos mensajes que ni siquiera saben qué es la justicia de Dios. Te tienes que ir a la Escritura para que la palabra de Dios te diga qué es la justicia. Jesús nos da justicia porque vino y cumplió. Y Él resucitó de los muertos, Él vive. Él vino a cumplir y Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Nosotros seguimos a Jesús, al Maestro. No estamos siguiendo a ningún desobediente. Por cuanto Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ¿quién va a ser el Señor? Jesús. Porque Él vino a cumplir. Y eternamente va a morar la justicia. Eternamente, allí en el cielo nuevo y la tierra nueva, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a idolatrar, no vamos a adulterar. En los cielos nuevos y en la tierra nueva no vamos a codiciar. La justicia de Dios morará por siempre en la eternidad. Y la justicia Jesús la vino a cumplir como ser humano, como tú y como yo. Él nació sin pecado concebido. Nosotros tenemos todos papá carnal, por eso todos somos pecadores, todos somos pecadores. Jesús no. Jesús vino en carne, sin padre carnal. El Espíritu de Dios se posó para que viniera Jesús, ¿verdad? En María. Tuvo propósito María porque fue escogida de Dios. Creemos en María porque fue escogida de Dios. No le pedimos nada, porque todo era para que viniera el Maestro Jesús a caminar, y que Él es el que nos libra del pecado y de la muerte, porque Él cumplió y Él resucitó. Él resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Él vive y hoy Él intercede por nosotros, y el Espíritu del Padre está aquí para que tú y yo seamos buscando de Dios por medio de la Escritura, para que seamos orando, no rezando, no, orando, platicando, teniendo comunión con Dios por medio de su Espíritu. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús, para que nosotros pudiéramos tener entrada al lugar santísimo. Eso es la vida cotidiana hoy, que aceptamos a Jesús, nos negamos a nosotros mismos y seguimos lo que Jesús vino a hacer. Eso es seguir al Maestro, no seguir doctrinas de hombre. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva va a estar morando la justicia eternamente. De eso se trata desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos dio esta oportunidad, y si estás vivo hoy, te digo, acepta a Jesús como Salvador. Arrepiéntete de tus pecados, porque primero le reconoces. Si no reconoces a Dios, no puedes reconocer su autoridad. Cuando reconoces a Dios, entonces puedes reconocer su autoridad, y entonces te miras y sabes perfectamente que eres pecador, porque somos pecadores. Entonces reconocemos nuestra desobediencia y seguimos al Maestro. No es doctrina, no es religión, nunca ha sido, siempre ha sido seguir al Maestro.
Jesús vino a cumplir y es la luz y vino al mundo a enseñarnos su luz. A enseñarnos su luz. El cual va a morar en los cielos nuevos y la tierra nueva, la justicia. Y Jesús nos da justicia a nosotros, siguiendo al Maestro, no siguiendo al hombre, no siguiendo doctrinas. Dice el 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha. Con diligencia, la palabra diligencia es algo. Cuando tú vas y tienes diligencia en tu trabajo es porque estás cumpliendo todo lo que tu trabajo requiere y por eso te van a dar la paga del trabajo que tú haces con diligencia. Hay mucha gente que no hace su trabajo con diligencia. Hay mucha gente que se le olvida lo que es que le están pagando un dinero por el trabajo que hacen y muchas veces lo hacemos de mala gana, muchas veces no lo hacemos de buena gana. Lo tienes que hacer con diligencia porque se te paga por tu trabajo. Bueno, la palabra diligencia, estar con diligencia. La diligencia es tener esa vocación hoy en esta vida de buscar y tener llenura del Espíritu y buscar en su palabra. Eso es lo que dice escudriñar, tener la diligencia de escudriñar, tener la diligencia de ser hallados por Él sin mancha. Lo que hoy no se predica, se promueve. Todos somos pecadores, pero cuando aceptas a Jesús te niegas a ti mismo y entonces empiezas a vivir una vida. ¿Para qué? Para que esas manchas que están en ti salgan de ti, salgan de uno. La batalla que tenemos más fuerte es nuestra propia carne. Esto no tu vecino, no tu pastor, no en tu trabajo, no tus amigos, no en la calle, no, es tu carne. Ser hallados sin mancha e irreprensibles. Irreprensibles. ¿Qué vino a hacer Jesús? Murió irreprensible Jesús. Jesús no es pecador. Vino y lo demostró. No es pecador. Murió santo, justo, digno. Ahora seguimos al que nos justifica, al que nos quita las manchas y nos ayuda a ser irreprensibles siguiendo su camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús, poniendo los ojos en Jesús. En paz. Jesús es llamado príncipe de paz. Jesús pasó por algo muy terrible en la cruz y nunca desobedeció. Nunca se abrieron sus labios para maldecir a la gente o para maldecir a los que lo estaban golpeando, ni mucho menos para negar a su Padre. Jesús pasó por tanto, hermano mío, y Él es el príncipe de paz. ¿Cómo entender que le estaban matando y de sus labios gritó: perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen? Ni una persona en este mundo. Jesús vino como hombre, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, pero identificas que sus palabras salen del Espíritu que mora en Él, porque el Espíritu nunca se salió de Jesús. El Espíritu sufrió todo lo que Jesús padeció y por eso es el príncipe de paz, porque hasta en la muerte tal que Él tuvo una paz y estuvo cumpliendo con sus labios todo lo que está escrito de Él. La gloria sea para el Maestro. Y su paz nos da paz. Su paz, esa paz que Él soportó en la cruz, hermanos, esa paz, dice la Escritura: mis pasos dejo, mi paz os doy. Si tú llegas y tienes la búsqueda de Dios, que el Espíritu de Dios sea en ti y estás leyendo la Escritura, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a estar en ti en cualquier situación, en cualquier problema, en cualquier cosa que estés pasando. Busca a Dios. De todos modos, sin buscar a Dios vas a pasar por pruebas y luchas. Bueno, con Dios
las luchas y las pruebas no las peleas solo, las peleas con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, que abrió el mar, que destruyó los muros, el Dios Todopoderoso de Israel, que está contigo y vas a tener paz. Bendito sea el nombre de Dios. En paz, donde mora la justicia. Santa. La justicia debe de empezar a morar en ti, día con día. En esta vida, para poder llegar a los nuevos, al cielo nuevo y la tierra nueva que Dios tiene planeado para ti y para mí. Pero esa paz es el Espíritu de Dios, esa justicia tiene que morar en ti hoy, en este mundo terrenal, en este mundo pecador, en este mundo desobediente. Romanos 5, 19 al 21. Romanos 5, 19 al 21 dice la Escritura: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la Escritura. Por la desobediencia de uno, Adán, todos somos pecadores. Por la obediencia de uno, ahora somos justificados con la justicia de Jesús. Ahora nos da justicia. Si tú estás diciendo y crees en Dios, entonces sigue su justicia. Si no crees en Dios, no sigues su justicia. Porque todo aquel que dice que cree y no lo hace, la palabra de Dios es perfecta. Bien dijo Jesús de los fariseos. ¿Qué les dijo? Ustedes, bien profetizó de ustedes Elías, el profeta Elías. Ustedes, el pueblo de labios, me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice la Sagrada Escritura. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no se han negado. ¿Por qué? Porque no han primeramente reconocido a Dios. Reconociéndole, reconoces su autoridad, reconoces lo que Él es, y ahora te niegas a ti mismo, que es que renuncias a tu vida carnal en la carne y ahora empiezas a caminar conforme a Jesús. Eso no es ninguna religión. Eso es un compromiso tú con Dios, con el Maestro que vino a salvarte, y Él es el que, ¿verdad?, te salvó del pecado, de la muerte. Pues pecado es infracción de la ley de Dios. Hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Dice: así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. El 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir aquí? Porque Dios estableció su ley, los 10 mandamientos, sabemos que es el pecado, porque pecado es infracción de la ley. Sobreabundó el pecado, ¿por qué? Porque Dios dijo, bajó al Sinaí, le dio los mandamientos y sabe que esa es la justicia de Dios. Entonces sabemos que la justicia de Dios refleja a nosotros en la carne la maldad que tenemos en la carne. La maldad que nosotros tenemos en la carne, porque nosotros queremos robar, mentir, porque queremos adulterar, porque queremos codiciar, porque queremos idolatrar, porque esta carne le gusta. Entonces sobreabundó el pecado, pero cuando más sobreabundó la gracia. ¿Qué es la gracia? Que Jesús vino al mundo por ti y por mí, cumpliendo, hermano mío. Esa es la gracia. Algo que no merecías ni tú ni yo, Jesús lo vino a hacer, a vivir para enseñarnos la luz del Padre.
y Él resucitó al tercer día, porque es justo, santo, digno, y ahora le seguimos al justo, al santo, al digno, que ahora nos da justicia a nosotros. No es religión, seguimos al perfecto. Ahora que Dios sea perfeccionando con su espíritu, ¿ves? No es la carne, es el espíritu. Pero tenemos que morir en la carne para que ahora el espíritu de Dios more en ti. Y si está el espíritu de Dios morando en ti, entonces mora la justicia. Y entonces, como empezamos en los cielos nuevos y en la tierra nueva, morará la justicia. Y si mora el espíritu de Dios en ti, tú estarás en la vida eterna. Tú entrarás, pero solamente que esté morando el Espíritu de Dios en ti y en mí. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar y basar con la Escritura, hermano. Así como el pecado reinó para muerte y todo mundo estamos muriendo por causa de ese pecado, por causa de haber comido el fruto el cual trajo estas obras de carne, todos tenemos papá carnal, todos vivimos en esta carne y tu peor enemigo es tu propia carne, no es el vecino, no es el que en tu trabajo, no es tu pastor, no es tu hermano en Cristo, no, hermano mío, es tu carne. El enemigo es más. Hay un enemigo que nos engaña y es el príncipe de este mundo. Bueno, ¿qué crees? Si el peor enemigo tuyo es esta carne, no es él. Él te puede traer lo que quieras, pero si tú estás en la carne vas a caer. Si tú estás en el Espíritu de Dios, leyendo la Escritura, teniendo comunión con el Maestro, el Espíritu de Dios que mora en ti no te va a dejar caer. Vas a vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, Jesús, el Cristo, Jesús Cristo, ¿de qué fue ungido? Del Espíritu de Dios. Cristo es el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí. Así como que el pecado reinó para muerte, así la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Ves cómo hay una armonía tremenda en la Escritura? La carta de segunda de Pedro y esta a Romanos, que es de Pablo, pero es el mismo Espíritu que inspiró a estos santos hombres de Dios. Por eso siempre lo digo, yo sí creo en los santos de Dios, porque la Escritura fue escrita por santos hombres de Dios para que tú y yo tengamos la oportunidad de leer. ¿Creemos en los santos? Sí creo en los santos. Dios usó a estas personas. No les pido nada. No les pido nada. Para eso tenemos al Espíritu de Dios que ahora nos guía por medio de la Escritura y ahora teniendo comunión con el Espíritu para que nos santifique, hermano mío. El plan es: sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, aquí no es de estar jugando a iglesitas, aquí no es estar jugando a religiosidades, aquí no es estar jugando a que soy y que no soy. Aquí es de que tú tienes un compromiso de leer la Escritura, de llenarte y no estar siguiendo doctrinas humanas, ni de hombre, ni ideologías humanas, ni de hombre. Palabra de Dios. Y no hay otra forma, hermano mío. El Espíritu de Dios te va a guiar y siempre te va a guiar a lo que está escrito en la palabra. No te va a guiar a desobedecer, hermano mío. Eso es una locura. Esa no sé de dónde se la sacaron. Pablo guardaba, lo vimos en el mensaje pasado, ¿verdad? Así como era la costumbre de Jesús ir a congregarse los sábados, Pablo lo hacía los sábados, hermano mío. Y la gente no lo lee, no escudriña. Y no hay otro día, hermano mío. No lo hay. Habla en la Escritura del primer día de haber partido el pan. Partido el pan, no está hablando de la Escritura, hermanos míos. Se juntaron después del día de reposo a comer, a partir el pan, a compartir el pan, de comer. No de andar predicando, hermano mío. Eso, la predicación, o como dice la Escritura, discutía la palabra el sábado, el Shabbat, porque en el Shabbat se da la palabra de Dios. El Shabbat, el pan, el maná que descendió del cielo, es Jesús. Y ya vimos en el mensaje pasado que Jesús dice ser el Señor del día de reposo.
y a la gente no le queda claro. Va a morar la justicia. O sea, ya ves, aquí esta carne tiene que morir, porque si no muere tu carne, hermano mío, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos. Tiene que morir tu carne a las obras de la carne por medio de su espíritu. Entonces es como nos justifica, siguiendo al Maestro, porque el Espíritu de Dios moró en Jesús, y todo lo que hacía Jesús lo hacía en el Espíritu de Dios. Ahora ese Espíritu de Jesús, gracias a su muerte, ahora el Espíritu de Dios lo compartió para el mundo, para que tú y yo nos llenemos de su Espíritu y seamos guiados con su Espíritu, para que more la justicia ahora en nosotros, hermanos. No aplicársela a nadie. Uno está compartiendo la Escritura como lo debemos de hacer, pero nosotros tenemos que vivirla, hermano. Tenemos que vivir. Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Ves? Así también la gracia, todo el mundo predicando de la gracia. Bueno, ¿qué es la gracia? Así también la gracia reine por la justicia. ¿De quién? De Jesús, que vino a abolir o vino a cumplir. Vino a cumplir. Estamos siguiendo al que cumplió. No estamos siguiendo al que no cumplió. Su justicia nos da justicia. El Espíritu es el mismo. El que moró en Jesús, ahora el Espíritu que está aquí, ¿es el mismo? Es el mismo. Y nos guía ¿a qué? A Jesús. Que Jesús resucitó al tercer día. Y si mora para vida eterna, ¿verdad? Ya moriste tú, ya moriste en la carne, ya te negaste a tu carne, al yo, al egoísmo, al yo, aquí mi trono, aquí yo hago lo que yo quiera, te niegas a hacer la voluntad de Dios. Eso es, desde Génesis hasta Apocalipsis, hacer la voluntad de Dios, hermano mío, que Jesús vino a hacer. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gálatas, todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la Escritura. Gálatas 5, vamos a estar leyendo del 1 al 6, dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pregunta, Jesús le dijo, ¿verdad? Le dijo a los fariseos: todo aquel que peca, esclavo del pecado es. Todo aquel que peca, esclavo del pecado es. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley de Dios, infracción de los 10 mandamientos. Pues pecado es infracción de la ley. Todo aquel que peca, esclavo del pecado es. ¿Okay? Eso se lo dijo a los fariseos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Jesús fue pecador? No. Entonces Jesús nunca fue esclavo del pecado. Es libre Jesús. ¿Ves a qué libertad nos llamó Jesús? Jesús es libre hoy y siempre ha sido libre porque vino como hombre y no pecó, no conoció pecado, hermano mío. Es libre. ¿Cuál es la libertad que manifestó Jesús? Guardando los mandamientos de Dios, muriendo por ti y por mí. Santo, justo Rey. Esa es la libertad. Entonces, ¿con qué libertad debemos de andar? Siguiendo al Maestro, guardando, hermano mío, no aboliendo, porque ve lo que dice, lo que sigue. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí muchos aquí interpretan que está hablando de la ley de los mandamientos. No, hermano mío. Ojo. El 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Primero, el segundo, está hablando Pablo de la circuncisión, porque en esos tiempos ya Jesús ya murió, ya padeció, ya fue cortado, fue herido por nuestras transgresiones, y toda la gente estaba requiriendo la circuncisión, y eran a fuerzas pedir la circuncisión. ¿Ves de cuál ley está hablando Pablo? Ley de circuncisión, porque en los 10 mandamientos en ninguno, vete a Éxodo 20, vete a Deuteronomio 5, en ninguno de los 10 mandamientos está la circuncisión. Más bien, ahora el nuevo pacto es los 10 mandamientos, el Espíritu de Dios te los pone en tu mente y te las escribe en el corazón. Ese es el nuevo pacto. En ninguno de los 10 te pide circuncisión en la carne. Todo el plan fuera para que Jesús viniera, cumpliera, que viéramos todo el mundo, que Él resucitó, Él es el camino, la verdad y la vida. Y ahora seguimos a Jesús.
que Él nos va a dar vida. Su justicia nos va a dar vida, como acabamos de leer. Ahora tenemos entrada por la justicia a la vida eterna. En los cielos nuevos, en la tierra nueva, donde mora la justicia. Bendito eres, Señor Jesús. Alabado eres, Señor. El 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Ojo. Y todos interpretando que está hablando de la ley de los 10 mandamientos, hermano mío. Por eso es un versículo mal entendido, torcido. Entonces te va a llevar a desobedecer a Dios, cuando el Espíritu de Dios no te guía a desobedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Ve, otra vez testifico a todos, hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ningún mandamiento de los 10. Esa es la justicia de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Esa es la justicia de Dios. Esa es la justicia que Jesús vino a cumplir. Él vino a cumplir. Él no es pecador. ¿Okay? Él nos liberta del pecado y de la muerte. Pues pecado es infracción de la ley. ¿Okay? Él no es pecador. Su justicia ahora nos da justicia. Y está hablando que está obligado a guardar toda la ley. Pues la circuncisión en la carne estaba en el libro de la ley, no en los 10 mandamientos. El libro de la ley fue escrito por la mano de Moisés. Toda la palabra ha sido escrita por la mano de hombres santos, hombres de Dios inspirados por el Espíritu de Dios. La ley de 600 y tantas leyes que tenían el pueblo de Israel, una de ellas era la circuncisión. De eso está hablando Pablo en este capítulo, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y toda la gente la tuerce. Obligado a guardar toda la ley, ¿ves? Toda la ley. Hoy nada más es la justicia, los 10 mandamientos. Todas las demás leyes, cortar sacrificio de corderos, apedreamiento, circuncisión, todo eso de la ley ya no, hermano mío. Jesús vino a cumplir todas las fiestas que Dios dio eran para un propósito y un propósito profético, porque Jesús las vino a cumplir. ¿Qué crees? La de las trompetas, ¿qué va a ser? Es la fiesta que ya viene. Se va a tocar la trompeta, hermano. Tenemos que tener un entendimiento de qué es. Lo que Dios quiere que nosotros empecemos ya a buscar la santidad, hermano mío. Y la santidad es que el Padre es santo, Jesús es santo, el Espíritu es santo, su palabra es santa y perfecta, y los 10 mandamientos son perfectos, ¿verdad? Y son los que nos santifican, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todo lo demás era porque vino la transgresión, vino el pecado, y nosotros necesitamos la guianza, que son los 10 mandamientos en nuestro corazón, porque si tú los tienes en tu corazón ya no eres pecador. Y si ya no eres pecador, entonces ¿para qué vas a matar cordero? Entonces ¿para qué te vas a circuncidar? Si ya en tu corazón ya no eres pecador, ya no tienes que guardar ninguna de las fiestas. Todo lo de los panes de levadura, todo lo que te conllevaba, todas esas leyes, era porque nosotros somos pecadores. Jesús cumplió todo y ahora seguimos al Maestro cumpliendo ¿qué? Los mandamientos. ¿Ves? Jesús son los 10 mandamientos en carne. Son los 10 mandamientos en carne, hermano, porque no pecó. Él caminó y él no merecía la muerte, pero murió pagando tu deuda y la mía. Ya no hay necesidad de tantos ritos y tantas cosas. Solamente que el Espíritu de Dios entre en tu vida y que te haga y que escriba sus mandamientos en tu corazón. El 4 dice: de Cristo os desligasteis. ¿Ves? ¿Cristo qué vino a hacer? Caminar en justicia, guardando, hermano. Pablo está hablando de ¿qué? De circuncisión, hermano. Y está diciendo, los que te piden guardar toda la ley, toda la ley es primero los 10 mandamientos, y ya si eres pecador, entonces venían todas las 600 tantas leyes que iban contra ti. Esos son los decretos que fueron clavados en la cruz. Decretos, no mandamientos, hermano mío. La palabra dice decretos, todos los decretos, 600 y tantas leyes y tantas cosas que hacía el ser humano en todas estas fiestas. ¿Por qué? Porque fue establecido ¿para qué? Para lidiar con la desobediencia del hombre, hermano mío, que Jesús vino a cumplir. Ahora estamos siguiendo al Maestro. No dejes que nadie te engañe.
De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Ves? De la gracia habéis caído. ¿Por qué? Porque ahora ¿todavía quieres seguir matando corderos? Ya vino el Cordero de Dios. ¿Quieres apedrear? Ya no. Porque Jesús fue cortado, fue herido, fue molido en una cruz por ti, por mí. ¿Ya pagó Jesús el precio siendo pecador? No, siendo santo. Ya todo eso quedó abolido. Todos los decretos fueron clavados en la cruz. De eso habla Pablo también. La justicia que debemos de seguir ahora es la justicia de Jesús, que son los 10 mandamientos. Esa es la justicia verdadera, hermano mío. Dice, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Guardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ves? Pablo está hablando de la circuncisión, hermano. Le está diciendo a la gente, ya no te circuncides, ya ni vale algo, ya ni vale nada. Ahora te tienes que circuncidar el corazón. Dice la Escritura en Primera de Corintios 7, ya lo he dado pero es 1 Corintios 7 del 17 al 19. Pablo, el Espíritu de Dios está inspirando a Pablo y dice la Escritura, pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Porque Pablo está hablando en Romanos. Ya no hay necesidad de circuncisión. ¿Por qué? Porque ahora la circuncisión, ¿qué es? El 19, subraya la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. No las leyes, hermanos, no las leyes de Moisés, sino guardar los mandamientos de Dios. 10 mandamientos. Esa es la verdadera circuncisión del nuevo pacto del Espíritu, que ahora escribe su ley, sus mandamientos en tu corazón. Las pone en la mente y te las pone en tu corazón. Dice la Escritura, vamos en Gálatas, ¿verdad? Dice, de Cristo os ligasteis porque la ley justificas, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu grande guardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué es la justicia? La circuncisión del Espíritu, que ahora pone sus mandamientos. Ya no te circuncides en la carne y ya, si como hayas venido, nomás guarda los mandamientos de Dios. Pablo, hermano mío, hablando. Pablo. Y toda la gente torciendo las Escrituras. Cuando Pablo, nadie lee ese versículo, hermano. 1 Corintios 7. Nadie lo lee. Es claro, Pablo, lo que él dice de la justicia de Dios. La justicia de Dios son los mandamientos. Que nadie te engañe, hermano mío. Salmos. Vamos a Salmos. Todo tiene sentido. Salmo 103. Vamos a estar leyendo. Salmo 103. Del 17 al 22. Dice la Escritura. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Los que le temen y su justicia. Hermano mío, Eclesiastés ya lo he dado. Eclesiastés 12, ¿qué dice? Esto es todo el hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es la justicia? Teme a Dios. Cada vez que veas teme a Dios, es guarda sus mandamientos. Tenle respeto. Tenle respeto a lo que Él dice. Eso es temer. Ten reverencia sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. El 18, sobre los que guardan su pacto. ¿Ves, hermanos? Cuando dice pacto renovado, es que, y todos, no, ya no estamos bajo la ley, y borran los mandamientos. Cuando ese es el pacto de Dios, ese no cambia. Nada más que ahora lo que cambia es que ya no las escriben tablas. ¿Ves? Ya no es de letra, como dice Pablo, ya no es de letra, ahora es del Espíritu, y el Espíritu los pone en tu mente y las pone en tu corazón. Bendito eres, Señor Jesús. Esa es la ley del Espíritu, hermano mío. No dejes que nadie te engañe.
Dice la Escritura, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Este no lo leen. Este no. La palabra ahí ya no es verdad. Ahí ya la palabra de Dios no es verdad. Y también lo de 1 de Corintios, de Pablo, tampoco es verdad. Sino los que guardan los mandamientos de Dios. Eso tampoco es verdad. Eso hay que sacarlo de la Escritura. Porque muchos dicen, ya no. Porque Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. Hay que tener cuidado cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley. ¿De qué ley se está refiriendo? Como ahorita se está refiriendo de la circuncisión. No se está refiriendo de ninguno de los mandamientos de Dios, hermano mío. Dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Sobre todos. Los mandamientos, su trono domina sobre todo. Los ángeles caídos no quisieron estar en su trono. Se apartaron, son ángeles caídos. Y toda la gente que no quiere, hermanos, si se revela con sus mandamientos, eres desechado, eres quitado, porque no quieres obedecer lo que Jesús vino a cumplir en la cruz. Murió santo, justo, digno y resucitó al tercer día. Él vive para la gloria de Dios Padre. Es el 20. Bendecid a Jehová vosotros ángeles poderosos en su fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿La voz de qué es? Su precepto. ¿De qué es? Su pacto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Eso es bendecir, alma mía, a Jehová, cuando guardas sus mandamientos. Si no guardas, hermanos, entonces ¿de qué estamos hablando? Jesús vino a cumplir. Entonces estamos siguiendo pura bola de desobedientes a Jesús. Somos pecadores llamados al arrepentimiento, hermano mío. Tenemos que arrepentirnos y dejar que su señorío reine en nuestras vidas. ¿Ves? La Escritura de Dios, queremos transformar la Escritura a nuestra conveniencia. No, pon tu vida y tu ser a la luz de la palabra, que sea cambiando y moldeando tu vida a su palabra, lo que dice su palabra, porque su palabra es verdad. Pero para unos esos versículos ya han sido sacados, ni se olvidan ni están lejos. Hebreos, hablando del nuevo pacto en Hebreos, que es Nuevo Testamento y que todo mundo pone un valor así grande al Nuevo Testamento y un valor así chiquito al Viejo Testamento, porque es viejo, ya es obsoleto, ya pasó. Su palabra permanece para siempre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Todas las leyes, todas las cosas que habían que hacer, todas las 600 y tantas leyes, por eso te dice, los que te desligaste de Cristo para guardar toda la ley, toda, incluyendo, eran los 10 mandamientos, incluyendo todas estas leyes, toda esa ley. Ahora ya no es toda esa ley, esa ya no. Porque ahora con Cristo somos más que vencedores. Ahora Él nos santifica. Ahora Él, el Espíritu de Dios, nos pone sus leyes en nuestra mente y nos escribe en nuestro corazón. Entonces ahora, ¿qué vas a tener que hacer de matar corderos? Ahora, ¿quién te va a apedrear? Todo lo que de estos decretos fueron clavados en la cruz, menos los 10 mandamientos, hermano mío. Hebreos. Vamos a Hebreos 8, del 6 al 10 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mediador de un mejor pacto. ¿Cuál es el pacto? Dice, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Yo me desentendí de ellos. ¿Ves lo que acabo de mencionar? Si tú no guardas los mandamientos de Dios, Dios se desentiende de ti. Eres apartado.
no quieres andar en mis mandamientos, no quieres andar en mi voluntad, entonces no. ¿Ves cuando dice Jesús en los mensajes pasados? No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Porque has decidido desechar su pacto, hermano mío. Y este es Nuevo Testamento en Hebreos, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Bueno, aquí viene lo interesante, hermano mío. Si el Espíritu de Dios mora en ti, porque hay muchos que oigo que el Espíritu, pero no obedecen. Si el Espíritu de Dios mora en ti, su Espíritu de Dios pone sus mandamientos en tu mente y las escribe en tu corazón. Ya que el Espíritu de Dios escribió en tu corazón, ya no en piedra, ya ahora en tu corazón. Y seré a ellos por Dios. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Palabra de Dios. Todo el mundo haciendo obras. No es por obras para que nadie se glorie. Todo el mundo haciendo obras, nadie obedeciendo lo que Dios. Estamos en días, hermanos, que tenemos que hablar. Porque si no hablamos nosotros, Dios hace hablar a las piedras. Y cada que, hermano mío, estoy compartiendo la palabra de Dios, como es. Yo no estoy del lado de ninguna religión, doctrina, ninguna. Porque dice la Escritura que si alguien te trae una doctrina totalmente distinta, diferente a la palabra, sea anatema. Y muchos están siendo anatemas. ¿Por qué? Porque quitan, en vez de ver qué es lo que Jesús vino a cumplir. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dale la gloria a Dios. Dice la Escritura. Por eso en Deuteronomio, ya lo he dado 6, 24, 25, Deuteronomio 6, 24, 25 dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Qué es temer a Jehová nuestro Dios? Para que nos vaya bien a todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. El 25, y tendremos justicia. ¿Cuándo tendremos justicia? Cuando cuidemos de poner por obra estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Con la Escritura, hermano mío, la gente no sabe ni lo que es justicia. La justicia de Jesús que vino a cumplir, resucitó al tercer día porque cumplió la justicia del Padre. ¿Ves? Ahora nos da justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando tengamos cuidado de poner por obra los mandamientos de Dios. Así como Pablo dice en 1 Corintios. Ya no es circuncisión, ¿ves? Ya no lo es. Ahora es guardar los mandamientos de Dios. Todo tiene sentido y toda hay una armonía desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchos se agarran, ya no estamos bajo la ley. Porque según Pablo lo dice, hay que tener cuidado lo que Pablo está diciendo de la ley, como en estos versículos que leímos, la circuncisión. Que ya la circuncisión ya no es en la carne, ahora es en tu corazón. Cuando dejas que el Espíritu de Dios entre en tu vida y Él pone los mandamientos en tu mente y te las escribe en tu corazón. Ahora escribe en tu corazón, ya no en tablas de piedra. Ese es el nuevo pacto, hermano mío. Gálatas 5, 6, 7, dice la Escritura: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad con la palabra? La circuncisión y la incircuncisión, nada es en la carne ya, hermano mío. Hay que entenderlo. ¿Ves cómo hay la Escritura es perfecta? ¿Quién nos estorbó para obedecer la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Ves? El Padre es verdad, Jesús es verdad, el Espíritu es verdad, su palabra es verdad y los 10 mandamientos son verdad. Salmos 100, 19, vamos a leer del 85 al 88, dice: los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley.
los soberbios, que no proceden según tu ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, tu ley. La ley de Dios es la que fue escrita por el Espíritu de Dios, que es el dedo de Dios en las tablas en piedra. Ahora el nuevo pacto les escribe en tu corazón. Los soberbios son todo aquel que es superior, porque si tú identificas a Dios, reconoces su autoridad, que Jesús vino a cumplir y que resucitó al tercer día, porque cumplió, porque es santo. Entonces estamos siguiendo al que obedece, estamos siguiendo al que desobedece. Ahora se trata de que tú sigas al Maestro. Ahora se trata de que tú, ¿verdad?, llenes del Espíritu para que Él ponga sus mandamientos en ti, y que ahora no seas soberbio, que ahora, porque más no proceden según tu ley. 86, subráyalo. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Palabra de Dios, subráyalo. Todos tus mandamientos son verdad. Los 10. No, les estorba uno, y les duele uno, y les molesta uno. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajas. Ese les molesta. Y si te molesta, hermano mío, déjame decirte que estás en la carne. La palabra de Dios no es para que te guste. La palabra de Dios es para que la oigas, para que la veas y para que cambie tu vida. Porque si no cambias, hermano mío, de nada sirve. De nada sirve todo lo que hagamos si no obedecemos a Dios. Dice: casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Por eso en Éxodo dice: y Jehová Dios dijo estas palabras y vinieron los mandamientos, porque son la palabra. ¿Ves por qué se llama palabra de Dios? Porque la palabra, el núcleo de toda la palabra son sus mandamientos. El núcleo son sus mandamientos, que Jesús vino a cumplir, que el Hijo de Dios vino a cumplir. Está sentado a la diestra del Padre porque cumplió. El pueblo de Israel no quiso. Tanta enseñanza que el pueblo de Israel no quiso. Y ahora el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir para que entremos a la vida eterna. Dale la gloria a Dios. El Espíritu de Dios, no tu carne. Con tus fuerzas no vas a poder. En tu carne no se puede. Tienes que negarte a ti mismo para seguir al Maestro. Juan 14:6 dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino porque vino a cumplir. Él es la verdad porque los mandamientos de Dios Él vino a cumplirlos. Él es la verdad. Y la vida por cuanto resucitó al tercer día y Él está sentado a la diestra del Padre. Tanto es la verdad que resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ahora seguimos al camino, a la verdad y a la vida, que es Jesús. Sus mandamientos son verdad. Jesús es verdadero porque los cumplió. Entonces seguimos al Maestro. No dejes que nadie te engañe. Salmos 119, 141, 144 dice la Escritura: pequeño soy yo y desechado, más no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Subraya ese. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Jesús vino a cumplir. No vino a abolir, no dejes que nadie te engañe. Mateo 5:17, ya lo he dado, te lo deberías de aprender ya. No pienses que vine a abolir la ley y los profetas, vine a cumplir. Jesús vino a cumplir. Y hoy las doctrinas no están siguiendo a Jesús, la mayoría. Y no estoy criticando, hermanos míos. La palabra de Dios es verdad. No estoy dando esto para criticar a nadie. Estoy dando esto para decirte la verdad de Dios, que es su palabra, que son sus 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir, y estamos siguiendo al que obedece. Esta información, hermanos, es de parte de Dios por su palabra, y es lo que nos da vida. A Jesús le dio vida, hermano mío. No
puedes decir que vino a cumplir y ya, ahora tú y yo, no, ya no hay que cumplir, hermano mío. Esas son las doctrinas que están afectando y están llevando a mucha gente a la muerte y a la perdición. Por eso digo siempre, no dejes que nadie te engañe. No se trata de llevar doctrinas, sino que el Espíritu de Dios cambie tu corazón. Cambie tu corazón y el mío. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. ¿Ves? Tu ley la verdad y tu justicia es justicia eterna. Cielos nuevos, dice Pedro, donde mora la justicia. ¿Cuál? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Romanos 7, 6 y 7 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que acabo de mencionar hace poco. Ya no estamos bajo el régimen de la letra. ¿Por qué? Porque la letra, y hay otros versículos donde dice que la letra mata, ¿verdad? Ahora el Espíritu de Dios, ¿verdad? La ley y los 10 mandamientos fueron establecidos, que son buenos y son verdad. No había ningún problema. Lo único que el Espíritu de Dios o el dedo de Dios los escribió en las tablas de piedra para que durara. Testimonio duro y verdadero, para que durara. Ahora el nuevo pacto es que escribe sus mandamientos en tu mente y las escribe en tu corazón. Lo que está hablando Pablo aquí. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella. Y ahora tenemos que morir, hermanos. Tenemos que morir, negarnos a nuestras obras para que ahora el Espíritu de Dios more en nosotros y que nos guíe a obedecer sus mandamientos. De modo que sirvamos al nuevo régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora el Espíritu nos ayuda a cumplir como Jesús vino a cumplir. Dale la gloria. El 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y está hablando de uno de los mandamientos. Ahí es cuando identificas que Pablo está hablando de los mandamientos de Dios. Ojo, y subráyalo y léelo. Dice Romanos el 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Hermanos, ojo, subraya este. Sin la ley de Dios, ¿ves? El pecado está muerto. Lo que muchas doctrinas están enseñando hoy, si ya no es por la ley, entonces ¿qué crees? Están en pecado. Por eso tantos adulterios y robos y tanta cosa, hermanos, hasta dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque han desechado la ley de Dios, que es perfecta. Porque sin la ley el pecado está muerto, ¿ves? La ley ahora se escribe en tu corazón, por eso ya no estamos bajo la ley como el nuevo pacto. Por eso ya no estamos bajo la ley, porque ahora vivimos y obedecemos como el Maestro Jesús. El 9. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento es para vida, porque Jesús resucitó al tercer día. Entiéndelo, hermano. El mandamiento es para vida. Ahora Pablo está diciendo, a mí me resultó de muerte. ¿Por qué? ¿Porque es malo? No, porque el pecado mora en mí. Ojo. Romanos 7, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. No lo mató el mandamiento es para vida, lo que le engañó es su carne y me mató. Ojo, de manera que la ley, el 12, subráyalo, a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Eso dónde lo puedes entender? Subráyalo, hermano. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es Jesús? Santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es Jesús? Santo, justo y bueno. ¿A quién seguimos? Al que obedeció, al que es santo, justo y bueno.
pero no escudriñamos. El núcleo de toda la palabra es sus mandamientos que Jesús, el Hijo de Dios, vino a cumplir y resucitó al tercer día. Y Él vive, está sentado a la diestra del Padre, y seguimos a Jesús, no doctrinas chuecas, torcidas. El 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Ves? Pablo está hablando, hermano mío, de la carne. Dice la Escritura, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está la respuesta de lo que Pablo está hablando. Pero todo el mundo dice, oh no, el pecado me engañó, los mandamientos me engañó. ¿Ves, hermano? Los mandamientos, no, hermano mío, los mandamientos son verdad. Son santos, justos y buenos. Y el mandamiento es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y está hablando de la ley de Dios, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. ¿Ves? Somos carnales. En la carne no se puede guardar nada. Necesitamos ayuda. Es el Espíritu de Dios que pone el nuevo pacto en nuestra vida. ¿Qué es el nuevo pacto? Que escribe sus mandamientos en tu corazón y en el mío, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ves? Esta no. Apruebo que la ley de Dios es buena. No la ley de matar cordero, no la ley de apedrear, no la ley de circuncisión. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que Pablo es. Por eso hay que escudriñar la palabra. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pecado es infracción de la ley. ¿Ves? Los 10 mandamientos fueron traídos para que todo hombre que los haga viviere. Así dice la Escritura. Jesús vino, los cumplió y vivió y resucitó al tercer día. Él vive y Él promete vida eterna. ¿Pero cómo? Viviendo en esta vida, guardando, hermano mío, los mandamientos de Dios. No la ley de circuncisión, de apedrear, de crucificar, de matar corderos. Ya no, hermano mío. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lucas 5, 30 al 32 dice, y los escribas, los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Este versículo también lo tuercen de manera, ves, hermano, todos somos pecadores y no vino a buscar justos. Sí, hermano, porque todos somos pecadores. Todos tenemos papá carnal. Todo el evangelio es, reconoce a Dios, su autoridad, que son los 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir, resucitó al tercer día porque vino a cumplir y ahora seguimos al Maestro. ¿Vino a buscar justos? No, vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Si tú sigues siendo pecador y no te arrepientes de tu vida que haces, porque si no te arrepientes van a venir lo que siembras cosechas, hermano mío. Si no te arrepientes y sigues al Maestro, entonces sigues siendo pecador. El problema está en entender que todos somos pecadores, hermanos, todos, pero necesitamos arrepentirnos. Y Dios nos da la oportunidad día tras día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana que Dios te despierta, agradécele y dile al Señor que sea obrando en ti para que empieces a guardar y empieces a caminar arrepentido en esta vida. Porque si no te arrepientes, hermano, vas a morir. No lo digo yo. Un pecador no va a heredar. Lo que reina y mora en el cielo, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, mora la justicia. Esos son los 10 mandamientos que Jesús vino a cumplir. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Jesús es el único justo que no conoció pecado. Nosotros todos conocemos pecado porque hemos venido, pero tenemos que arrepentirnos y ya vivir nuestra vida conforme a las Sagradas Escrituras. Dale la gloria a Dios. Romanos 7. Nos volvemos a Romanos 7, el 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Ves? No mora el bien en nuestra carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano mío, también lo que decimos tenemos que tratar con la palabra. Dijimos verdad, el pecado que mora en ti. Nadie es el culpable, y el peor enemigo que tienes es el pecado que mora en ti, la desobediencia que mora en ti, en la carne. Y si no nos desligamos de la carne, vamos a morir. Seguimos leyendo el 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La desobediencia está en nuestros miembros. Pero el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál hombre interior? El espíritu, no la carne. Porque le acabamos de leer que la ley es espiritual. El hombre interior se deleita en la ley de Dios. ¿Ves? Pablo nunca habló de la ley de Dios mal. Habló de la ley que apedrea, que circuncida, que mata corderos, que todas esas leyes que ya no, con Jesús ya no, esas fueron clavadas en la cruz. Salmos 119. Salmos 119 del 92 al 93 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia. ¿Ves, Pablo, de qué está hablando? La Escritura, hermano mío. Ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aparte que son delicia, te dan vida. Todo lo que decimos lo tenemos que sustentar con la palabra de Dios. A Jesús le dio vida, porque murió santo, justo, recto. Y el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos, hermanos. Y está sentado a la diestra del Padre, porque Él venció. Y a Él seguimos, al que venció, no al pecador. Tuyo yo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Romanos 7. Pero veo otra ley en mí, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Le doy gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y aquí no te está diciendo Pablo que te vayas de pecador, no. ¿Ves? Con la mente, porque el nuevo pacto lo leímos en Hebreos, que es que ponen los mandamientos en la mente y las escribe en tu corazón, hermano mío. Las escribe en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, hermano mío. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el nuevo pacto es que pone la ley santa, perfecta, justa de Dios en tu corazón. Y eso te hace tener justicia. Y si tienes justicia en esta vida, ¿qué? Estarás heredando los nuevos cielos y la tierra nueva. Por Jesús, porque Él vino a cumplir. Todo es Jesús. Seguir al Maestro, al Hijo de Dios. No está hablando aquí, ¿ves? Está identificando que la carne, si sigues en la carne, vas a estar atada al pecado. Entonces ya no estamos viviendo en la carne, hermano mío, estamos viviendo en el Espíritu. Solamente sirvo a la ley de Dios, sirvo a la ley de Dios. Pablo, subraya ese versículo, hermano mío.
No dejes que nadie te engañe. Por eso Juan 1, dice la escritura, vamos a leer del 29 al 37. Juan 1, 29 al 37 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no me tienes que seguir a mí, no tienes que seguir a tu pastor, no tienes que seguir a nadie, tienes que seguir al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú pones la mirada en Jesús, tú vas a seguir sus pasos, su camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves? No religión, es seguir a Jesús. Este es aquel que de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu con E grande que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ojo, cuando digo que no hay que dividir a Dios, porque en Dios no se puede dividir, estos tres son uno. Alguien le dijo. ¿Quién le dijo? Primero dice que no le conocía. No le conocía. ¿Ves cómo estos tres uno son? Cuando se bautiza, está el Padre hablando en el cielo, desciende su Espíritu del Padre en la persona de Jesús, Dios Todopoderoso, el Señor Jesús Cristo, el Señor Padre, Jesús Hijo, Cristo Espíritu de Dios. Porque Cristo es ungido, ¿de qué? Del Espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No le conocía, pero el que me dijo que iba a descender el Espíritu, dice Juan. Lo que pasa es que si no podemos entender en la carne que Dios desde el principio hizo a la mujer y la trajo al hombre y dijo: serán una sola carne. Si eso no lo podemos entender, hermano mío, y hay tanto divorcio en esta tierra, porque no podemos entender ni eso. ¿Cómo en la mente vamos a entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno? Por eso dice la palabra de Dios que uno es Dios, uno, Padre, Hijo, Espíritu, y no se trata de dividir. Hagamos al hombre a nuestra imagen, y semejanza. No voy a hacer al hombre a mi imagen, no. 32 también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, él me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Que Dios sea bautizándote con el Espíritu Santo para que seas guardando, hermano mío, no aboliendo. Estamos en los últimos días y este mensaje, y lo tenemos que estar dando, mensaje de santidad. ¿Y cómo se hace la santidad? Cuando el Espíritu de Dios mora en ti. 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Ves? Es el Hijo con H grande de Dios. El que se prometió desde el principio en Génesis, hermano mío. Se prometió desde el principio, y los judíos o los de Israel, la mayoría, no quieren entender que Él es el Mesías esperado y que va a revolver, hermano mío. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ves? Estaban con Juan, y cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el Cordero prometido por el Padre, por Dios. Él es, y sus dos discípulos, le siguieron a Jesús. Él es. Hoy te digo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se requiere que tú aceptes a Jesús para que quite el pecado de tu vida. Estamos próximos, hermano mío. Estamos próximos, todo se está cumpliendo. Acércate a la luz, que es Jesús. Y que gracias a Él vino el Espíritu de Dios. Dile al Espíritu de Dios que te guíe, que te llene, que entre a tu vida. Déjalo que sea dueño de tu vida. Dile, heme aquí. Señor, ya no quiero hacer mi voluntad. Ayúdame.
perdona mis faltas. Reconozco que soy pecador. Reconozco que no soy. Y reconozco, Señor, que eres todopoderoso. Entra en mi vida. Entra en mi vida, Señor. Espíritu de Dios, guíame. Espíritu de Dios, sáname. Espíritu de Dios, tócame. Espíritu de Dios, guíame. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Dios te bendiga.